La justificación en la investigación. Hoy le explicaremos un poco más profundo para que puedan desarrollar en su tesis. ¿Qué es una justificación? ¿Por qué se tiene que justificar una tesis? ¿Cuál es la razón por la que se tiene que hacer una justificación? Es como toda acción. Siempre cuando nosotros desarrollamos muchos proyectos, muchos trabajos, siempre tenemos que justificar cuál es la razón fundamental por qué yo lo estoy haciendo. Entonces, dentro de la tesis también se habla de la justificación. Pero no se habla solamente bajo el contexto cómo se tiene que justificar, sino se habla bajo qué principios se tiene que justificar. Entonces, es ahí donde nosotros recurrimos a algunas fuentes teóricas para ver cómo puedo justificar mi tesis. A decir así, podemos decir que la justificación es el porqué de la tesis. Esta es una exigencia propiamente mía. Yo digo, ¿por qué tengo que justificar? Entonces, y elementos fundamentales dentro de la justificación tenemos, por ejemplo, que puede ser una justificación práctica, una justificación teórica, una justificación social y una justificación metodológica. ¿Por qué práctica? Porque de alguna manera esto me va a ayudar a mí dentro de la práctica. O sea, no sé, desarrollar actividades, desarrollar mapas, desarrollar acciones que tengan que ver con el comportamiento de las personas, desarrollar construcciones. Esa es mi práctica. O sea, tiene que justificarse en el ámbito práctico. Y eso va a ayudar, obviamente, a que la tesis tenga pues una solidez muy buena. ¿Por qué teórica también? ¿Por qué una justificación teórica? No nos olvidemos que toda vez que desarrollamos investigaciones, en este caso el tesista, el investigador o la persona que desarrolla la tesis, desarrolla conocimientos, o sea, desarrolla nuevos conocimientos. Y eso es una nueva teoría para otra tesis. Porque resulta que muchos profesionales que están a punto de graduarse, la primera fuente que desarrollan para tener información de su tesis viene a ser otras tesis. Entonces ya hay construcción de teorías. Entonces se justifica con una nueva teoría que yo estoy desarrollando. ¿Por qué social? Si nosotros vimos en unos videos anteriores de que la delimitación social era la unidad de análisis, acá también se justifica socialmente porque de todas maneras las tesis tienen que vincularse al ámbito social. Por ser una ciencia formal, por ser una ciencia social, están vinculadas a personas, a poblaciones, a acciones que se dan dentro de las poblaciones. Entonces se justifica también en ese sentido. Y finalmente una justificación metodológica por algo, la tesis, dice, es un trabajo de orden lógico. Entonces tiene que tener una serie de evaluaciones, una serie de rúbricas, una serie de baremos que nos van a ayudar a nosotros a evaluar. Entonces ya lo puedo justificar bajo esos 4 principios o elementos la tesis. Pero no hay algo que no se tienen que olvidar ustedes, es que la justificación es el por qué. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Correcto? Entonces esa pregunta a mí me va a ayudar, me va a dar muchas ideas para que yo pueda justificar. De hecho, que dentro de una investigación, pues uno tiene la libertad para justificarlo de acuerdo a sus criterios, dependiendo de lo que dice tu norma o tu formato o tu asesor de tesis, ¿no? Espero, jóvenes, que les haya ayudado este pequeño tip sobre la justificación de la investigación.